Tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar números decimales. Profesor, ¿y cómo nosotros podemos obtener un número decimal? ¿Qué se hace, profesor? Se obtiene dividiendo el numerador entre el denominador. O sea, profesor, nosotros vamos a obtener un número decimal cuando dividimos, profesor, ¿quién? El numerador entre el denominador. Por ejemplo, 1 sería el numerador y 2 el denominador. Profesor, la fracción sería un medio, donde 1 sería el numerador y 2 el denominador. Profesor, ¿cuánto será un medio? Vamos a dividir 1 entre 2. Profesor, no se puede dividir, entonces le vamos a colocar un 0. Y acá, profesor, 0, algo. Nuevamente, el 1, profesor, no puede dividir al 2. Entonces, el que le coloca un 0 y al cociente se le coloca el 0 con una coma. Y, profesor, acá debe ser 5 por 2 sería 10. Y ahí sí, profesor. Entonces, un medio sería, profesor, 0,5. Nuevamente, 1, profesor, no puede dividir a 2. Entonces se le coloca un 0 y, profesor, el cociente sería 0, 5 por 2 sería 10. Por lo tanto, profesor, 1 dividido entre 2 sería 0,5. Profesor, y 0,5 sería un número decimal. Nuevamente, dividimos el numerador entre el denominador y nosotros vamos a obtener, profesor, un número decimal. Y, profesor, nos ha salido 0,05. Muy bien. Ahora, profesor, vamos a pasar a la lectura y escritura de los números decimales. Centena, decena, unidad. Sería la parte entera, profesor, y después de la coma viene, profesor, la parte decimal. Profesor, antes de la coma sería la parte entera. Después de la coma, la parte decimal. Décimo, centésimo, milésimo y 10 milésimo. Profesor, la parte decimal sería décimo, centésimo, milésimo y 10 milésimo. Por ejemplo, profesor, acá sería 42 unidades, 326 milésimos. 42 unidades, 326 milésimos. Profesor, otro ejemplo sería 4 unidades, profesor, 86, 10 milésimos. Profesor, ahí está. Nuevamente, la parte entera es antes de la coma y después de la coma, profesor, la parte decimal. Centena, decena, unidad y después de la coma, décimo, centésimo, milésimo y 10 milésimos. Ahora, profesor, aquí está 42, 326. Profesor, ya está la escritura. ¿Y cómo lo vamos a leer? 42 unidades. 42 unidades, profesor, 326 milésimos. Ahí está, profesor. 42, 326. ¿Y cómo se lee, profesor? Aquí está el 42 ubicado en las unidades. 42 unidades, profesor, 326, profesor, y termina en milésimos. Profesor, por lo tanto sería 326 milésimos. Profesor, otro ejemplo, 4,0086. 4,0086. Profesor, el 4 está ubicado en las unidades. Sería 4 unidades, y, profesor, 86, profesor, ¿y dónde está ubicado? 10 milésimos. Por lo tanto, profesor, sería 86, 10 milésimos. Ahí está, profesor, la escritura y la lectura
de los números decimales. Bien, profesor, vamos a pasar ahora entonces a la comparación de números decimales. 4,23 y 4,24. Profesor, ¿quién será el mayor y quién será el menor? O de repente son iguales. Vamos a hacer paso por paso. Profesor, el 4 con el 4. Profesor, 4 es igual a 4. No hay ningún problema. Luego, profesor, sería el 2 con el 2. El 2 es igual a 2. Muy bien. Y profesor, el 3 con el 4. Y me doy cuenta que el 3 es menor que 4. Por lo tanto, profesor, 4,24 debe ser mayor que 4,23. Ahí está, profesor. Ahí está. El 4 es igual al 4. El 2 es igual al 2, pero el 3 es menor que 4. Por lo tanto, 4,24 debe ser mayor que 4,23. Profesor, otro ejemplo. 3,99 y 3,09. ¿Quién será el mayor? ¿Serán iguales? A ver, vamos a averiguar. El 3 con el 3. Profesor, son iguales. Luego toca el 9 con el 0. Pero sabemos que el 9, profesor, es mayor que el 0. Por lo tanto, profesor, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, profesor, 3,99 debe ser mayor que 3,09. Ahí está, profesor. La comparación. 3 es igual a 3, pero el 9, profesor, es mayor que el 0. Por lo tanto, 3,99 debe ser mayor que 3,09. Profesor, ahora vamos a pasar a la aproximación de números decimales. Profesor, ¿cómo vamos a aproximar los números decimales? Aquí he puesto, profesor, dos ejemplos. Aproximemos a décimos. Y recuerda que sería décimo, centésimo y milésimo. Profesor, me está pidiendo aproximemos a décimos. Por lo tanto, profesor, el 5 sería décimos. Después de la coma se encuentra el décimo. Por eso, profesor, me está pidiendo aproximemos a décimos. Entonces, en otras palabras, tenemos que aproximar el 5. Ahora, profesor, el que está a su derecha del 5 sería el 8. Una observación. Me están diciendo aproximemos a décimos. Profesor, el 5 sería décimos y nos está pidiendo aproximar el 5. A la derecha del 5 se encuentra el 8. Profesor, el 8 es una cifra mayor que 5. Profesor, si el 8 es una cifra mayor que el 5, ¿qué se hace? ¿Cómo vamos a aproximar? Profesor, el 8 le presta 1 que sería, profesor, 9,6. Ahí está, profesor, ya hemos aproximado y sería 9,6. Profesor, el 5 sería décimos y tenemos que aproximar. Pero, profesor, a la derecha del 5 se encuentra el 8. Pero el 8 es una cifra mayor que el 5. Si es una cifra mayor que el 5, profesor, le va a prestar una unidad al 5 y 5 más 1 sería 6. Por lo tanto, profesor, ¿cuánto sería la aproximación? Sería, profesor, 9,6. Muy bien. El 5 estamos aproximando. A la derecha del 5 está el 8. Pero el 8 es una cifra mayor que el 5. Por lo tanto, el 8 le va a prestar una unidad. Y sería, profesor, 5 más 1 sería 6. La aproximación sería, profesor, 9,6. Profesor, otro ejemplo. Aproximemos a centésimos. Profesor, recuerda, aquí está décimo. Y luego sigue, profesor, centésimo. Décimo. Y él sería, profesor, centésimo. Tenemos que aproximar la cifra número 2. Tenemos que aproximar la cifra número 2. Pero, profesor, a la derecha del 2 está la cifra 3. Profesor, la cifra 3 es menor que 5. Profesor, ¿y qué pasa si la cifra es menor que 5? No sucede nada. ¿Y qué se hace, profesor? Se hace lo siguiente. 1,12. Y el 3, profesor, se vuelve 0.
nada más. Nuevamente, profesor, vamos a aproximar centésimos, décimos, centésimos. El 2, profesor, tenemos que aproximar. Profesor, a la derecha del 2 está el 3. El 3 es una cifra menor que el 5. Profesor, si una cifra es menor que 5, ¿qué sucede? Se copia lo mismo y el 3, profesor, se vuelve 0. Aproximando sería 1,120. Si es menor, profesor, no sucede nada, se copia lo mismo, pero la cifra 3, profesor, se vuelve 0 y sería 1,120. Bien, estudiantes, y eso fue con respecto a la teoría para el día de hoy.